estamos hablando a quién vamos a intervenir. Y esto aplica no solamente para la población mayor, sino que para toda la población en general. Lo primero que necesitamos saber es que cuando nosotros abordamos cualquier nivel de intervención, cualquier tipo de problemática, hay ciertos principios que rigen nuestro accionar como profesionales cuando somos interventores, ¿ya? Respecto a la población mayor, hay algunos principios que son claves, que están dados, ¿no?, por distintos organismos, entre ellos las Naciones Unidas, que nos plantean que cuando nosotros tenemos que intervenir con adultos mayores, en primer lugar debemos cuidar su dignidad. Es decir, el trato que tenemos hacia las personas mayores debe ser un trato deferente, un trato digno, un trato que respete a su vida, sus creencias. Por lo tanto, aquí, de alguna manera, debería eliminarse cualquier tipo de trato que sea vejatorio, un trato que sea maltratante, un trato que de alguna manera ridiculice, infantilice a las personas mayores. ¿Ya? También otro principio respecto a la intervención tiene que ver con la autodeterminación. Es decir, debemos asumir que las personas mayores, como cualquier otro ser humano, es dueño o dueña de definir los propios objetivos, las propias acciones que desea o no desea hacer respecto a una acción que hacen otros, entre ellos nosotros como profesionales. Por lo tanto, ¿no?, es importante que respetar los deseos, respetar las concepciones del mundo, también las restricciones que ellos nos ponen respecto a qué cosas están dispuestos o no dispuestos a hacer en relación a una intervención. Y finalmente la autonomía, en el sentido de que lo que buscamos es que las personas, en este caso las personas mayores, puedan mantenerse independientes, autónomos, que nuestras acciones lo que permitan es mejorar su calidad de vida y mantener la autonomía, la independencia el máximo tiempo posible, ¿ya? Entonces, estos principios, independientemente del foco de la intervención o el tema de intervención, deberían estar a la base de cualquier acción que nosotros realicemos. Y cuando hablamos de niveles de intervención en relación al objeto a intervenir, tenemos que van desde el individuo hasta lo más macro, que es la comunidad. Cuando nosotros decimos que el nivel de intervención es el individuo o la familia, por ejemplo, en el segundo nivel, cambia, por ejemplo, las cosas que nosotros observamos, el tipo de diagnóstico que realizamos y nuestras acciones hacia quién van dirigidas. Por ejemplo, cuando nuestro objeto de intervención es la familia y no el individuo, para nosotros no nos interesa intervenir a un sujeto en particular como integrante de esa familia, sino que todo el grupo familiar es nuestro, todas nuestras acciones van a modificar la dinámica de la familia. Entonces, es importante esa comprensión, porque a veces nos podemos confundir, por ejemplo, sobre todo en el nivel de individuo y familia. Por ejemplo, cuando una familia solicita la intervención para un integrante de su familia, pero lo que se plantea es un enfoque de intervención familiar. Ahí, independientemente de quién es, entre comillas, el paciente índice, las acciones van hacia la modificación de todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar es nuestro paciente, no el paciente sintomático solamente. Entonces, es importante, ¿no?, tener claro, porque lo que diagnosticamos y las acciones de intervención son diferentes. Vamos a ir a nuestro primer nivel. El nivel individual probablemente es el nivel que nosotros más conocemos, ¿no?
¿ah? Porque está más asociado a nuestro ámbito más histórico en términos de profesión, que es las acciones clínicas o de intervención individual. Lo primero que necesitamos reconocer cuando estamos trabajando en intervención con personas mayores es alguna de las observaciones, ¿no?, que nos plantea Martin. Una que dice que la ancianidad ha dejado de ser contemplada como una simple etapa homogénea marcada por un declive al final, ¿no? Que eso es algo que conversamos latamente en el primer semestre, ¿no? Esta mirada a un poco retrógrada, obsoleta, de que la vejez solamente se asocia con declive, con deterioro, con pérdida, sino que es una etapa donde efectivamente en algunos ámbitos hay pérdida, pero en otros ámbitos hay ganancia. También el reconocimiento de que la vejez es una etapa diversa, que vivimos, ¿no? Así como vivimos la vida de manera distinta, la vejez también, de alguna manera es como el corolario de las trayectorias diferenciales. Y por lo tanto también cuando nosotros hacemos una intervención debemos revisar esas concepciones que tenemos respecto a las personas mayores para poder de alguna manera eliminar o a lo menos reconocer nuestros propios prejuicios respecto a la vejez. ¿Ya? También plantea que los procesos de cambio no siguen necesariamente patrones fijos o predeterminados. Hay un principio desde el modelo sistémico, ¿no?, que plantea que uno puede tener un objetivo incluso acordado con el paciente, pero la modificación, de alguna manera el cambio, uno no puede asegurar la trayectoria que va a tener ese cambio, ¿ya? Es decir, uno puede pensar que si uno hace A, ese A se va a convertir en B, pero a veces ese A no se convierte en B, sino que se convierte en M o en Z, ¿ya? Es decir, el que interviene no tiene ese control, ¿ya? Pero también la idea de que uno puede llegar por distintos caminos a lograr el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, y la forma en la cual se producen los cambios es distinta en cada sujeto. Las velocidades de cambio, hay personas que frente a dificultades similares, para algunas ese proceso de cambio es mucho más lento o implica varios retrocesos para tener pequeños avances, y para otros no, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Dice que la progresiva confrontación entre la experiencia acumulada y el deterioro de las capacidades orgánicas. Esta mirada que a veces nos cuesta reconocer con las personas mayores, que tiene que ver con la experiencia acumulada o lo que nosotros llamamos el capital psíquico, ¿no? En la medida que tú has vivido más años, has resuelto más problemas, has incorporado más aprendizaje. Si estamos hablando de personas que han tenido un envejecimiento normal, porque obviamente si es un envejecimiento que implica un deterioro, sobre todo un deterioro cognitivo, probablemente esas capacidades haya un quiebre ahí respecto a esa experiencia acumulada. Pero si hablamos de un envejecimiento normal, los problemas que yo he tenido en la vida han implicado que me han obligado a desarrollar capacidades adaptativas. Y si lo he resuelto, quiere decir que he avanzado un peldaño más respecto a mi aprendizaje. Entonces, es importante tener un enfoque también de recursos cuando uno habla de intervención con personas mayores, en cualquiera de los niveles. ¿Profe? ¿Dudas hasta ahora? Yo tengo una, pero no la había querido interrumpir. ¿A qué se refería cuando dijo en la esta anterior lo que ¿Acá? diagnosticamos en la anterior? No, más atrás. Lo que diagnosticamos y las acciones de intervención son diferentes. Aquí. A ver, cuando tú haces una intervención individual, ¿quién es tu paciente? Tu Solo una paciente es persona. una persona, ¿verdad?
por lo tanto, las cosas que tú vas a buscar como diagnóstico están enfocadas en ese sujeto, ¿verdad? En ese sujeto, su trayectoria de vida, sus circunstancias, dependiendo del enfoque desde el cual tú vas a intervenir. Pero cuando tú haces una intervención familiar, tu objeto, a donde van dirigidas tus acciones, no es una persona en particular, sino que es la familia como sistema. ¿Ya? Entonces, independientemente de que te digan, ¿no? Mira, nosotros venimos acá porque X persona presenta síntomas, si lo que se va a realizar es una intervención familiar, uno entiende que esa persona no es tu único paciente, es esa persona y su familia tu paciente. Entonces, amplía el foco, ¿ya? Es distinto. Pero también cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el nivel más amplio, la comunidad, ahí, claro, uno interviene con sujetos, pero el foco de transformación hacia donde van dirigidas las acciones es la comunidad en general, no una persona en particular. Ya, profe, me quedó muy claro, gracias. Perfecto. Cuando nos vamos a la intervención individual con personas mayores, primero, ¿no? En términos generales, ¿cuáles son el tipo de acciones que se realizan con este grupo en particular? Dice que se trabaja de modo exclusivo o casi exclusivo con reducir, superar o eliminar un trastorno. Si ustedes se fijan, ¿no? Eso no tiene ninguna diferencia con algún otro grupo etario, ¿ya? O sea, todas las intervenciones individuales tienen que ver con la posibilidad de reducir un síntoma. Por ejemplo, ¿no? Tengo problemas para conciliar el sueño. Tengo problemas para, no sé, me siento triste, me siento desanimada. Y lo que buscan las acciones es disminuir síntomas. Es decir, que en primer caso la persona mejore la conciliación del sueño, que tenga un sueño reparador. En el segundo caso, ¿no? Que la persona logre superar, uno podría decir, sus síntomas depresivos. ¿Ya? Entonces, uno lo que busca es reducir síntomas o reducir el trastorno, si es más complejo, ¿no? O también uno dice, la intervención está asociada a superar ¿qué? A superar un conflicto, a superar una dificultad respecto a la relación con otro, a superar algún hito transicional que es más complejo. Por ejemplo, uno podría decir, o puedo concurrir, ¿no? A intervención terapéutica porque soy una persona que me ha costado adaptarme a mi proceso de jubilación o de retiro laboral. Y por lo tanto, ahí no hay un trastorno, la persona no tiene un trastorno, sino que lo que tiene ahí es una dificultad adaptativa a un evento transicional relevante en su vida, que es la jubilación. Y por lo tanto, lo que busca la intervención individual es acompañar a esa persona a adaptarse a este nuevo estatus, ¿no? O, en algunos casos, eliminar un trastorno. Por ejemplo, si nosotros decimos hay una persona que está presentando alguna dificultad en términos, no sé, de regulación emocional o de conductas agresivas, lo que se busca ahí es eliminar eso, ¿no? O sea, reducir, eliminar o superar. Acá el autor habla de trastorno, pero nosotros debemos ampliar un poco la mirada y asumir que muchas de las dificultades que llevan a las personas a consultar en intervención clínica no son trastornos, sino que son dificultades de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, hay cosas que están clasificadas en los manuales diagnósticos como trastornos, pero hay algunas cosas que no son clasificables como trastorno porque son dificultades cotidianas, que podrían o no convertirse en un trastorno. También reducir, dice, comportamientos de riesgo. Supongamos que hay una persona que tiene diabetes, ¿ya? Y resulta que es una persona que no logra incorporar los cambios de estilos de vida que requiere para mantenerse estable con su diabetes.
Entonces es posible, ¿no?, que se solicite intervención individual, no necesariamente psicoterapéutica, a veces puede ser otro tipo de intervención individual, que lo que busca es fortalecer la adherencia y tratamiento de ese paciente. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, reducir comportamientos de riesgo, ¿ah? Adquirir o potenciar hábitos saludables. Muchas veces cuando se trabaja en equipos de salud, ¿no?, uno puede decir, ya, se requiere que esta persona, ¿no?, haga cambios que de alguna manera implican una dificultad, porque es como desechar hábitos. Para cualquiera de nosotros que ha tenido que cambiar algún hábito, sabemos lo difícil que es. Y lo que implica en términos de este proceso, desde asumir la necesidad de un cambio hasta que sea integrado, incorporado como parte de mi vida. Entonces, a veces, ¿no?, lo que se busca en los equipos de salud es que la intervención, por ejemplo, del psicólogo o la psicóloga implique, ¿no?, acompañar a esta persona en este proceso, en esta transición. También, en algunos casos, ¿no?, afrontar enfermedades, o también, por ejemplo, lo que es muy habitual, el afrontamiento o la intervención, el afrontamiento, el acompañamiento del el trabajo con duelo, ¿no? A veces, ¿no?, cuando las personas reciben una noticia de un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico que puede ser una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad que puede ser compleja en términos de tratamiento, o afrontar la pérdida, o afrontar el cambio, por ejemplo, de tener que dejar mi residencia, adaptarme a vivir con otras personas. Entonces, hay muchas circunstancias, ¿no?, que pueden requerir de apoyo o intervención individual. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Ahora, no todo el tipo de intervención individual es psicoterapia. Si ustedes se fijan, ¿no?, aquí hay tres niveles que tienen que ver con el nivel de complejidad de la intervención individual, pero también cuál es el objetivo de esa intervención, ¿ya? La psicoeducación, el asesoramiento psicogerontológico y finalmente la psicoterapia como el nivel de mayor complejidad. Si nos vamos a la psicoeducación, ¿qué es finalmente la psicoeducación? Imagino que ustedes en otros momentos han escuchado esta palabra. ¿Qué es psicoeducar? ¿Para qué yo hago esta acción de psicoeducar? ¿A qué estoy apelando con la psicoeducación? Es como educar a la gente, es que no sé cómo decirlo, es como educarla respecto a sus propios procesos psicológicos. Para educar o enseñar. Educar, enseñar, ¿ya? Por ejemplo, para mejorar o cambiar un hábito, o aclarar algún, no sé cómo decirlo, como no sé cómo encaminarlo hacia la adultez tardía, pero básicamente como enseñar, educar Enseñar algo. y enseñar algo. ¿Ya? La psicoeducación es un nivel que tiene que ver con, como ustedes señalaban, con educar, con enseñar a algo, con entregar información. Por lo tanto, el foco que yo busco cuando hago una psicoeducación está a un nivel de una intervención más bien cognitiva, ¿no? Lo que yo quiero es que la persona entienda una información, que sepa que esto pasa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a la persona que está respecto al consumo de alcohol, entonces lo que yo quiero es que la persona sepa
cuál es el efecto que genera el consumo de alcohol en sí mismo, ¿no? Cuáles son las consecuencias que podría traer, cómo se vincula ese consumo con los tratamientos o con el tipo de fármacos que consume por otras patologías, por ejemplo. Yo le entrego información. Yo le digo, mire, sabe que las personas a su edad, el alcohol tiene un procesamiento distinto que lo que tiene cuando usted era más joven. Entonces, uno le muestra los riesgos, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, la persona, ¿qué es lo que hace? Escucha esa información y puede incorporar esa información o no. Por supuesto que quien está entregando la información, quien está realizando la psicoeducación, lo que espera es que la persona no entienda, entre comillas, o sea, cognitivamente sepa, integre esa información y cambie o haga algo con esa información, ¿verdad? Pero la psicoeducación es solamente entregar la información. Yo no me hago cargo de lo que las personas van a hacer con esa información, ¿ya? Yo le digo, por ejemplo, ¿no? Así hacemos una psicoeducación respecto a estilos de vida saludable, ¿ya? Entregamos información vía oral, a través de infografías, de la forma que sea, para que la gente esté informada, pero no necesariamente eso implica un cambio en la conducta, ¿ya? O sea, solamente puedo apelar a la incorporación de la información. A veces las personas solamente con conocer la información incorporan un cambio, pero no siempre es así. O sea, supongamos que yo voy a una charla respecto a la importancia de la vida social para la calidad de vida en la vejez, ¿ya? Y me hacen una psicoeducación respecto a eso. Probablemente, ¿no? Lo que va a pasar ahí es que si esa información me hace sentido, impacta de alguna manera, voy a hacer algo con esa información que implica incorporar algún cambio. Entonces, uno puede decir ahí, en ese caso, la psicoeducación sí tuvo un efecto positivo, porque la gente solo con la información, de manera autónoma, generó el cambio. Pero también hay un grupo importante de personas que puede acceder a esa información, entender la información, estar de acuerdo con la información, pero no hacer ningún cambio. ¿Ok? El cambio no implica solo un cambio cognitivo, sino que también es un cambio actitudinal, ¿no? Que implica aspectos emocionales y aspectos de conducta, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de psicoeducación, que en términos individuales y en términos grupales se usa mucho, sobre todo en el ámbito de salud. ¿Sí? Profesora. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando se promocionan los derechos de los adultos mayores, ¿eso entraría en psicoeducación o en asesoramiento psicogerontológico? Eso es más bien una psicoeducación. Tú entregas información respecto a los derechos de las personas mayores. Tú informas respecto a eso. Tú lo que haces, tú lo que le dices a las personas, ¿no? Al grupo general probablemente, ¿no? Puede ser, en la psicoeducación puede ser entregada a la población general o puede ser entregada a un grupo focalizado. Como estamos hablando aquí, de un nivel de intervención individual, esta psicoeducación se entrega, ¿no? A un adulto mayor respecto a incorporar alguna información en particular. Pero eso es psicoeducación. O es promoción, no es asesoramiento psicogerontológico. Profe, ¿Ya? ¿Sí? Lo que algunos ejemplos de cómo el adulto mayor puede acceder a psicoeducación, pero a nivel individual, ¿cuáles serían? Porque usted mencionó las charlas, pero ese sería a nivel grupal. A nivel grupal, pero por ejemplo, supongamos que este adulto mayor le dicen, sabe que usted tiene, le hacen un diagnóstico de una diabetes, ¿ya? Y le dicen, mira, y lo vamos a mandar hablar con el psicólogo o la psicóloga para que le explique un poco más respecto a esto, para que de alguna manera la persona entienda lo que aspira el profesional, que la persona con la comprensión de la información modifique algo.
¿Ah? Entonces lo mandan donde el psicólogo va y le explica, ¿no?, la importancia que tiene adherir al tratamiento, hacer caso, ¿no?, con el régimen, con los controles, con los fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para reforzar, ¿ah?, a la adherencia al tratamiento, ¿ya? Entonces, yo le enseño algo para que la gente, con eso modifique algún tipo de comportamiento. Integre algo nuevo o deseche algo antiguo. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Ah? Es como cuando uno le dice, mire, le vamos a dar, no sé, uno va al médico y a uno le dice, mire, le vamos a dar el fármaco tanto. Y el fármaco sirve para esto otro, estos son los efectos positivos, los efectos negativos. Eso es psicoeducación, ¿verdad? Entonces, es un nivel, si ustedes se fijan, apela a un cambio cognitivo. No aspira a, de manera intencionada, que esa información se convierta en un cambio comportamental. Porque, como insisto, ¿no?, a veces ese cambio se queda que yo manejo la información, pero no hago nada con esa información. ¿Y por qué puede pasar eso? Que yo conozco la información, pero no haga nada. ¿Cuánta información nosotros conocemos y no la consideramos, no la integramos como un cambio? Asumiendo que es cierto, creemos que es verdad lo que nos dicen y creemos que es importante incluso lo que nos dicen. ¿Qué puede hacer que esa información no se convierta en un cambio conductual? ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso, ¿no? Que yo voy, me enseñan algo, me informan respecto a algo, y yo no hago nada con eso. No hago nada en el sentido que no implica un cambio. ¿Qué se necesita para poder hacer algo con esa información? Que genere un impacto en la persona. ¿Ya? ¿Y qué cosa genera impacto en uno? Profe, primero yo creo que es importante que la persona lo comprenda, como que de verdad entienda con sus palabras lo que le estamos explicando. Y una vez que lo comprenda, va a depender de lo que signifique para esa persona, si es que le va a dar como importancia o no en su vida, creo yo. Ajá, o sea, ahí hay un elemento emocional que le da significado, ¿no?, a ese contenido, ¿verdad? Sería como el miedo que me fuera a pasar. No miedo. Puede que yo diga, sí, eso es relevante en mi vida, yo quiero apostar, ¿no?, a una calidad de vida mejor. Y por lo tanto, de alguna manera soy permeable a que esa información me impacte, ¿verdad? Entonces, por una parte, ¿no?, está la comprensión, es decir, yo entiendo lo que me están diciendo a nivel cognitivo. Superado eso, ¿no?, esa primera barrera de que la información es clara, es nítida, yo puedo que solamente se quede a ese nivel informativo, pero para que eso se transforme, ¿no?, en una incorporación en otro nivel, a nivel comportamental, necesito que tenga un impacto también a nivel emocional, de alguna manera, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hacer actividad física moderada es saludable. Eso lo sabemos todos, ¿ya? Pero ¿cuántos de los que sabemos eso, cuando supimos eso, incorporamos eso como un cambio de estilo de vida? Para que pasara eso, desde saberlo a hacerlo, pasó algo que hizo que nos hiciera, entre comillas, sentido esa información en este momento de mi vida. Profe. Entonces, y para eso, habitualmente no, lo que pasa es que hay un impacto a nivel emocional que hace que eso que yo sabía antes ahora se convierta en algo significativo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Hace unos días atrás, un adulto mayor que conozco fue al médico. Ya, se escapa un poco de la parte psicológica, fue al médico y el médico le dijo que se tenía que empezar a cuidar
porque si no, en cualquier momento ella durmiendo se podía morir. Entonces, Ya. una persona que tiene tendencia a sufrir ansiedad, O sea, se le disparó la ansiedad, pobre claro, persona. obviamente recibir esa noticia tuvo un impacto emocional súper grande, de hecho no podía dormir en las noches, y claro, Sí. ahora se estaba empezando a cuidar, pero a mí cuando me dijeron, yo igual lo encontré un poco directo que el médico dijera eso, pero Mm. me formó un conflicto, sí, o sea, era correcto que lo dijera así a la yugular o realmente tenía que hacerlo para que la persona tomara conciencia. Bueno, hay ciertas creencias en los profesionales, entre esos nosotros también, ¿no? De que para que la gente de alguna manera haga algo, hay como que impactarlos, como que asustarlos, como que mostrarles, ¿no?, el extremo más grave. En algunos casos, ¿ah? En algunos casos, si la situación es lo suficientemente compleja, ¿ah?, es necesario mostrar el peor efecto del no cambio, ¿ok? ¿Ya? Pero es importante cuidar la forma, porque puede tener consecuencias negativas. Y uno podría decir, es una conducta un poco maltratante, ¿no? El hecho de decirlo de cualquier manera. Entonces, yo creo que la forma de decirlo, la forma de efectivamente generar el cambio es importante. ¿Ah? No se separa del objetivo, o sea, no porque es importante el mensaje, yo lo puedo decir de cualquier manera, ¿ya? Lo que sí es importante a la persona mostrarle las consecuencias, es decir, mire, lo que usted tiene es esto, esto es lo que le está pasando a usted, estos son los efectos de si usted cambia ciertos comportamientos o si no los cambia. Es decir, entregar toda la información para que la persona efectivamente, conscientemente decida. ¿Mm? Y no solamente obedezca porque está asustada, sino que porque lo que va a ocurrir es que la persona va a hacer caso porque se asustó, pero después se le va a pasar el susto, ¿ya? Se le va a pasar y se va a normalizar. Un poco lo que nos ha pasado con esta pandemia, ¿no? O sea, cada cierto tiempo nos asustamos cuando algo cambia. Al comienzo probablemente no, cuando nos dijeron esta es una situación grave, hay que hacer cambios de comportamiento, que hay que tener distancia social, que la mascarilla, que no juntarse, toda la información que todos recibimos, a algunos les impactó más o les impactó menos, ¿ya? Pero lo que les impactó más y generaron cambios de conducta, probablemente durante todos estos meses esos cambios de conducta han tenido retrocesos, ¿no? De repente uno se aburre, de repente uno se le olvida, de repente uno vuelve a los hábitos anteriores, de repente uno dice, no, esto ya está pasando, esto no es importante, entonces, de alguna manera, ¿no? Y uno puede relajarse con ciertas normas hasta que aparece una noticia, una información que te vuelve a asustar de nuevo y hace que tú vuelvas a cuidarte como antes, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con esto del susto nomás. A mí me parece que eso puede tener un impacto, pero es un impacto a veces transitorio. Es mucho mejor que las personas estén plenamente informadas de los efectos para que conscientemente decidan. Y probablemente si el cambio de estilo de vida requiere de acompañamiento, que esa persona tenga el acompañamiento para que pueda asumir este nuevo estilo de vida, asumiendo que el cambio de hábitos siempre es complicado para todos, ¿ya? Integrar un nuevo comportamiento, desechar una práctica habitual es difícil para todos, más allá de las edades, ¿no? Entonces, me parece que, claro, quizás el objetivo no era positivo, pero el método podría haber sido un poco más estético, diríamos, ¿no? Entonces, muchas de las acciones que se hacen, sobre todo lo que yo he visto en salud, le dan una gran importancia a la psicoeducación, individual y grupal, ¿ya? Pero a mí me parece que el impacto que eso genera en términos de cambio conductual es relativamente bajo,
porque la persona necesita estar permeable, motivada para incorporar esa información. Y la motivación no es cognitiva siempre, la motivación tiene un factor emocional. O sea, no sé, ustedes saben, yo fumo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las veces que yo he dejado de fumar? Bueno, cuando estaba embarazada he dejado de fumar. Nadie me ha dicho ahí que deje de fumar. Sola dejo de fumar, no necesito fumar, qué sé yo. Entonces, hay un elemento emocional que hace que incorpore ese cambio, ¿ya? Pero no es que yo no sepa la información, sino que hay un elemento cognitivo, o sea, un elemento emocional que aumenta el nivel de motivación respecto a ese cambio. O muchas personas, por ejemplo, en este minuto me contaba la otra vez alguien, ¿no?, que han sido fumadores toda la vida y cuando dijeron que el COVID no tenía un efecto negativo en las personas fumadoras, muchas personas que han sido fumadoras eternas, hicieron esfuerzos genuinos por dejar de fumar. ¿Por qué? No es porque supieran algo nuevo, sino que ahora se asustaron, y eso funciona a nivel emocional más que cognitivo, ¿no? Vamos al otro nivel, que tiene que ver con el asesoramiento psicogerontológico, que es un nivel de complejidad un poco mayor que la psicoeducación, ¿ya? Y lo que se entiende acá, ¿no?, que es un proceso, dice, eminentemente activo, en el cual el cliente o el paciente o el usuario, el nombre que quieran, y el profesional colaboran en la solución de los problemas planteados. Es decir, aquí hay una relación de que se genera un equipo de trabajo entre el interventor y el intervenido, ¿ya? Mediante, dice, la reformulación, planteamiento de soluciones y valoración de las mismas, ¿ya? Esa es una propuesta, ¿no?, que hace Rocío Fernández Ballesteros, que es una gran psicogerontóloga española, ¿no? Y se basa, ¿no?, en la psicología conductual. La intervención individual de asesoramiento psicogerontológico y también la psicoterapia tiene la base de distintos modelos teóricos. La psicología conductual como modelo teórico ha mostrado evidencia de efectividad respecto al trabajo con personas mayores. ¿Por qué? Porque es un tipo de intervención que trabaja hacia objetivos definidos, que es bastante operativo, que implica, ¿no?, un rol también bastante, en algunos casos, directivo por parte de quien interviene. Entonces, ha mostrado evidencia. Ahora, sabemos también que es un modelo que en general tiene más evidencia porque es más fácil también de investigar. Ahí hay una relación interesante de analizar. Entonces, ¿qué es lo que implica este asesoramiento psicogerontológico? Primero, la transmisión de información. Uno podría decir, la primera fase es la psicoeducación. Y acá lo que se busca es que en este proceso, ¿no?, hay un problema, hay un requerimiento por parte de la persona mayor, ¿ya? Que necesita resolver algo, tomar una decisión, modificar algo, comprender algo, hay algo súper concreto, digamos, que requiere modificar. Entonces, primero hay un intercambio de información, y lo que se busca principalmente es superar ese problema específico de consulta. Y acá lo que se hace en términos del asesoramiento es reconocer cuáles son las acciones que las personas han realizado para ejecutar ese cambio, cuáles acciones fueron infructuosas, que no resultaron, ¿no?, y cuáles son los obstaculizadores para poder lograr ese cambio. Y el foco no es que la persona tenga un cambio respecto a la perspectiva, sino que es bastante asociado a cambios comportamentales.
porque es coherente no con el modelo que está a la base. Y lo que busca es modificar las habilidades de afrontamiento respecto a ese problema, es decir, que la persona, ¿no?, logre entender lo que está pasando, cuáles son las variables que intervienen en esa resolución de esa situación difícil, ¿no? Y que a partir de eso, la forma en la cual enfrente sea más efectiva que lo que está haciendo hasta ahora, ¿ya? Es bastante directiva, ¿no? Por eso es un asesoramiento, uno podría decir en términos actuales, ¿no? Como lo que hacen los coaches, ¿ya? Pero en una mirada no específica que tiene que ver con lo conductual. Es bastante operativo respecto a eso, ¿ya? Quizás está menos centrado, ¿no?, en el análisis, en la reflexión, sino que mucho más hacia la conducta que sostiene y la conducta que es necesario modificar para lograr ese objetivo, ¿ya? Acá, por lo tanto, ¿no?, este asesoramiento requiere de conocimientos respecto a la psicología de las personas mayores. También es un tipo de intervención que necesita que la persona mayor, por ejemplo, no tenga un deterioro cognitivo importante, ¿no? Que tenga un nivel de autonomía para poder realizar las acciones de cambio, ¿ya? O sea, requiere de algunas exigencias para poder participar de este tipo de actividad. No estamos pensando aquí en una población geriátrica, una población con un nivel de deterioro o de dependencia importante. Sino que estamos hablando de un envejecimiento normal, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que en general, ¿no?, se piden, que son de alguna manera los motivos de consulta o las demandas, ¿no? Por una parte, sí, las personas, ¿no?, solicitan asesoramiento psicogerontológico, uno podría llamarlo en términos coloquiales, ¿no?, orientación. ¿Sabe qué? Necesito que me oriente respecto a eso. Eso es el equivalente a, de alguna manera, asesoramiento psicogerontológico. Por ejemplo, respecto a transiciones o situaciones conflictivas. ¿Sabe qué? Estoy cambiándome de residencia, ¿no? Y necesito adaptarme a este nuevo lugar. Me cambié de ciudad, me cambié de barrio, me cambié de vivir solo a vivir con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, no es que eso sea un conflicto en sí mismo, sino que yo necesito que me ayuden a mejorar mis capacidades adaptativas, ¿ya? Entonces, el foco específico de trabajo es ese. Yo no me voy a meter como interventor a hablar respecto de las creencias de las personas, al significado que ha tenido su vida. No me meto en ese tipo de ámbito, porque el foco es súper concreto. Necesito que usted me ayude a adaptarme a este nuevo contexto. Y no me muevo de ahí. No amplío otros focos, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? No ampliarse a otros focos que no son necesarios de abrir para poder trabajar lo concreto, ¿no? Estas intervenciones son intervenciones breves, es una intervención que probablemente no requiera un acompañamiento muy prolongado, ¿ya? Porque el foco es bastante acotado, ¿ya? También otras cosas que tienen que ver, ¿perdón? Sí, disculpe, es que tenía la mano levantada, pero parece que no la... Es que no veo, solamente veo la ya. presentación, así que me tienen que hablar. Perfecto, ya. Okay. Lo que pasa es que ayer salió en las noticias, o hace 2 días me parece, que en Linares hubo un conflicto con una señora, Sí. una adulta mayor, Mm. que de hecho fue viral, que quedó afuera con su maletita de Mi ropa, hija sus me cosas. contó eso, yo no, como no veo noticias, no lo veo. Y entonces, pues quería saber si en ese caso, porque por ejemplo la nota decía, inclusive hasta el alcalde estuvo presente,
en el caso, porque el Senama iba a demandar a la hija Sí. por el conflicto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el asesoramiento tiene cabida ahí, porque por un lado, la hija decía que fue la señora la que se fue, y para vista y paciencia de toda la comunidad, inclusive los vecinos, era que la hija la había sacado de la casa. Entonces, Ujú. el asesoramiento gerontológico tiene intercepción ahí en un conflicto como ese. A ver, yo creo que aquí hay distintos planos, ¿no? Distintos niveles. Hay un primer nivel que es legal. ¿Mm? La acción, si efectivamente es bastante más cercana a lo que uno puede definir como maltrato, ¿no? Es decir, tengo entendido, ¿no? Si, que la casa es de la señora, no es de la hija, ¿verdad? ¿Sí? O sea, supone que hubo, según la nota de la investigación de la municipalidad, hubo una venta como ficticia de Ah, parte, compraventa mal hecha de la hija, una cosa así ya, súper turbia. eso se llama maltrato. La ley lo define como maltrato. ¿Ah? Es un abuso patrimonial, ¿ya? Y por lo tanto eso es un delito. ¿Mm? Entonces aquí, más allá de los efectos psicológicos, hay efectos legales. ¿Ah? El que yo como hija abuse de la situación de vulnerabilidad de mi madre, eso es un delito, ¿no? Que está tipificado en la ley como abuso patrimonial, es decir, yo la engaño para que ella firme o yo la presiono para que ella firme, ¿ya? Yo la chantajeo emocionalmente para que de alguna manera ella, sin el libre y pleno consentimiento, entre comillas, accede por engaño o por presión a cederme su Es patrimonio. la Ese es un intervención delito. de índole como multidisciplinaria. Ahí lo primero es un asesoramiento legal. Ya, ya. ¿Ah? Lo primero es un asesoramiento legal. Después uno puede decir, hay que comprender cuáles son las circunstancias que han llevado a un tipo, ¿no?, de relación tan dañina, ¿no?, y maltratante hacia la persona. ¿Ah? Y uno puede decir, eso podría derivar en la necesidad de una intervención con la señora, ¿ya? Respecto a el efecto que ha generado en ella, pero también ahí es necesario evaluar muchas cosas. Hay necesario evaluar cuál es el nivel de dependencia que ella tiene, cuál es su funcionamiento cognitivo. No sabemos si la señora tiene algún nivel de deterioro cognitivo que hace que la pone en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, ahí primero hay que comprender cómo es que una relación familiar llega a convertirse en una relación de maltrato. ¿Ah? No hay que, aquí no, ahí no califica probablemente una intervención familiar. ¿Ah? Lo primero una intervención legal, después un buen diagnóstico de la señora para saber cuáles son sus habilidades, sus capacidades para poder ser autovalente y en base a eso decidir. ¿Ah? Cuáles son las acciones más pertinentes. ¿Ya? Nosotros conversamos Gracias. harto ayer en mi familia respecto a ese tema, ¿no? Claro, porque uno puede decir, es posible que alguien mayor, ¿no? Eh, haya tenido cuando joven una conducta, estamos hipotetizando, ¿no? Supongamos que cuando en etapas anteriores, ¿no? Había una relación maltratante de la señora hacia la hija cuando la hija era chica, estamos hipotetizando. Supongamos que sea así y que por razones obvias, ¿no? Es una relación compleja, ¿no? Porque han tenido dificultades donde, por ejemplo, la madre maltrataba a la hija cuando era niña y ahora se revierte la situación porque se modifica la relación de poder. Entonces uno puede decir, bueno, ahora de alguna manera no ha sido resuelto ese conflicto, se ha mantenido la relación compleja, pero ahora, como la hija tiene más fuerza, más poder sobre la madre, de alguna manera no se revierte la situación y cambia
quién maltrata y quién recibe el maltrato. Uno podría hipotetizar esa como una escena, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, pero uno dice, bueno, pero eso justifica, no, eso no, nada justifica, ¿no? La acción de haber expulsado a la madre, no haberse preocupado por su bienestar. Incluso aunque la madre se hubiese ido sola y si la madre tiene alguna condición de vulnerabilidad, el solo hecho de no prestar auxilio también podría, ¿no?, tipificarse ahí como una situación de maltrato. ¿Sí? Sigamos entonces. Pero me parece interesante para graficar aquí. Pero eso no califica para asesoramiento, no para asesoramiento legal, no psicológico en este sentido, ¿no? También, ¿no? Las personas pueden solicitar asesoramiento para, dice, tomar decisiones y manejo de cambios vitales. De repente las personas nos vemos enfrentados, ¿no?, a decisiones importantes de la vida y tenemos ambivalencias respecto a eso. O sea, podemos observar los pros, los contras, y estamos ahí con dificultades de poder decidir y necesitamos una tercera persona, ¿no?, que de alguna manera nos ayude a despejar esas dudas. O que nos dé una mirada distinta para poder nosotros resolver. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Me quedé viuda, ¿ya? Me quedé viuda y mis hijos, ¿no?, me están pidiendo que me vaya a vivir con alguno de ellos, o me están diciendo que quizás es mejor que yo deje de vivir en esta casa, venda esta casa y me compre un departamentito chico cerca de alguno de ellos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, yo veo cosas positivas en eso, veo cosas negativas, pero todavía no estoy tan clara respecto a la decisión. Para eso yo puedo pedir asesoramiento psicogerontológico para que esta persona me ayude, ¿no?, a aclarar esas dudas y finalmente tomar una decisión con un poco más de claridad. También adaptación a los cambios en las relaciones. Una de las cosas que les cuesta a las personas mayores, ¿no?, es adaptarse a la necesidad de depender de otros de manera progresiva, ¿ya? Entonces, a veces esas circunstancias generan tensiones que pueden ser no conflictos muy relevantes, pero sí son específicos a partir de esta dificultad entre la autonomía y la dependencia o la necesidad de ayuda, ¿ya? Entonces, uno puede decir, ¿sabe qué? Ahora necesito solicitar apoyo para que alguien me ayude en cosas que yo antes hacía sola, ¿ya? Y me cuesta aceptar eso, me cuesta pedir, me cuesta aceptar la ayuda. Entonces, puede que eso me esté generando dificultades en la relación, pero también dificultades adaptativas. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, son cosas que no necesariamente son de un nivel de complejidad tan alto. Probablemente sean problemas que tienen un corto tiempo de desarrollo, no son problemas tan largos, no son problemas crónicos. Entonces, son solicitudes muy específicas y puntuales de intervención, ¿ya?, que a veces con algunas sesiones que están predeterminadas, solamente orientadas al cambio conductual, se supera el problema. No requiero meterme, ¿no?, en otros ámbitos del sujeto. También hay veces que el asesoramiento psicogerontológico lo pide la familia y no la persona mayor. ¿Para qué? Aquí dice, para el manejo de situaciones difíciles en la interacción con la persona mayor con objeto de cuidado. Es decir, estamos pensando que es una persona, ¿no?, que tiene más un nivel de dependencia un poco mayor, y que la familia no sabe cómo abordar eso. Por ejemplo, ¿no?, es una familia que su pariente, ¿no?, está con un nivel de deterioro, está en las primeras fases, y uno dice, bueno, le tengo que repetir la información varias veces. Entonces las familias no les cuesta algunas, ¿no?, adaptarse a esas primeras etapas y no saben si decir, si no decir, cómo decirlo. Eso también les genera complicaciones a ellos, porque también ellos tienen que elaborar, ¿no?, el adaptarse a esta nueva persona que es con esta nueva condición,
Entonces a veces son las familias las que dicen, ¿sabe qué? Necesito que usted me diga qué es lo que yo tengo que hacer cuando pase tal circunstancia. ¿Mm? Entonces es una cosa mucho más operativa. ¿Ah? No estoy elaborando un duelo, sino que necesito cómo manejo esta situación. ¿Le entrego la información o le entrego la información? La otra vez me pasó, por ejemplo, que alguien me decía, mira, falleció, ¿no? Alguien importante y la esposa de esta persona está con un nivel de deterioro, pero no está con un nivel de deterioro tan avanzado. ¿Ah? O sea, no está plenamente desconectada. ¿Ah? Entonces, la duda es, cuando pregunta por su marido, ¿le decimos o no le decimos que murió? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en un momento le dijeron que había fallecido y esta persona quizás en términos cognitivos no lo comprendió tan claramente, pero tuvo un impacto a nivel emocional, entonces tuvo más dificultades, más problemas para dormir, estuvo mucho más ansiosa. ¿Ah? Entonces, después volví a preguntar por la persona, porque obviamente se le olvidó, no recordaba la información, porque tiene un deterioro, y entonces, bueno, ¿le decimos o no le decimos? Entonces, de alguna manera, ¿no? La ayuda ahí es súper específica y puntual para el manejo de algo concreto. ¿Mm? También asesoramiento respecto a habilidades personales para el cuidado, planificación y práctica de nuevos hábitos. Es decir, bueno, sabe que mi familiar en este minuto está en una condición que requiere de cuidados, que requiere de acompañamiento, y por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que yo necesito hacer para mantener a ese adulto mayor en buenas condiciones y una buena calidad de vida? Entonces uno dice, bueno, lo que requiere es tal o cual cosa, le entrega como un plan de acción. Ha pasado, por ejemplo, a partir de la circunstancia actual de pandemia, ¿no? Que han habido cambios en las personas mayores y muchas familiares han solicitado asesoramiento, orientación, para que les digan, por ejemplo, si eso es bueno, si no es bueno, cómo ayudar a que la persona se adapte, cómo ayudar a que esa persona no de alguna manera comprenda que hay ciertas restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es un nivel informativo como lo es la psicoeducación, pero va a un paso más allá porque lo que nos interesa aquí es avanzar hacia el cambio conductual. Chiquillos, son las 9:30. ¿Les parece que hagamos un pequeño alto de 10 minutos? Está bien, profe. Por Sí, mi ¿Sí? parte. Para calentar el cafecito, para despejarse un poco, ¿ya? Entonces, volvemos en 10 minutos.
Ahora que estoy más consciente, puedo decirlo. Pues sí, con las patas de una cosa peluda. Por eso estáis diciendo ya voy. Y la casa que no, está mirando así como en sueño, así como yo. No, porque Gaby me llama para que me diga que de paso, mi madre me llamó antes para decir, no se lo olvide que te ayude de la... Exacto.
Hola, volvimos con cafecito calentito, renovado. Gracias, Yerlin, por el aviso. Espero que no hayan escuchado nada fuera de lo habitual de una dinámica familiar. Vamos Tranquila. Vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a iniciar la grabación de nuevo. Recuerden que no tengo acceso yo al chat, así que si quieren hacer alguna consulta o alguna opinión, me avisan por micrófono, porque solamente tengo acceso al PPT. Vamos al tercer nivel, ¿no?, de intervención individual, que es el nivel de mayor complejidad, ¿ya? Que es la psicoterapia. El objetivo, dice ahí, de la psicoterapia geriátrica, es que el paciente actualice sus potencialidades de tal modo que logre darle a su vida un sentido más completo y digno. Si ustedes se fijan, ¿no?, este nivel implica un nivel de complejidad mayor, implica no solamente una información, como es la psicoeducación, o un cambio conductual, como es el asesoramiento, sino que aquí lo que nos interesa es el cambio en términos del sentido, ¿no? Es decir, podría ser un tema de psicoterapia importante o habitual el hecho de que alguien pueda solicitar ayuda, por ejemplo, a partir de una experiencia de pérdida. Quizás no tiene que ver con que la persona tenga dudas respecto a lo que tenga que hacer, sino que esa pérdida, que puede ser una persona, una situación, un estatus, implique, ¿no?, que yo necesito resignificar esa experiencia, entenderla y poder integrarla a mi vida para seguir adelante, ¿ya? Por lo tanto, a partir de eso, ¿no?, lo que se requiere es trabajar con el sentido que esa experiencia tiene para el sujeto, y cómo a partir de su forma de ver la vida, de los recursos acumulados, puede integrar de manera positiva esa experiencia para continuar con su proyecto de vida. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, es un nivel de complejidad mucho mayor que los dos niveles anteriores. Según los datos, ¿no?, de Botella, plantea que temas habituales, obviamente esto tiene que ver, los temas habituales tienen que ver con las características de la población, tiene que ver con factores culturales, también tiene que ver con, de alguna manera, qué tan incorporada está la psicoterapia en la población general. Una de las dificultades que nosotros sabemos que existe con la población mayor chilena es que no necesariamente tienen una cercanía respecto a la psicoterapia. No es algo que probablemente muchos de ellos hayan recurrido a lo largo de su vida, ¿ya? Por lo tanto, eso interfiere con que ahora en la vejez soliciten apoyo psicológico. Probablemente esto, ¿no?, con el tiempo se va modificando en la medida que la intervención psicoterapéutica a lo largo de la vida se va normalizando, por lo tanto aparece como una posibilidad mucho más fácil de acceder que lo que ocurría antes. En general la población mayor es una población que no suele recurrir a psicoterapia tanto como lo que ocurre en los tramos de la etapa adulta o como lo que ocurre en la etapa infantil, ¿no?, que habitualmente son los cuidadores, padres y madres, los que solicitan atención para los menores de edad. Pero cosas que ocurren habitualmente o que es probable, ¿no?, la psicoterapia a partir de la depresión en la vejez. Lamentablemente nosotros sabemos que la prevalencia de depresión en la población general es alta y en la población adulto mayor también.
es significativa. Por lo tanto, las personas pueden demandar de psicoterapia o, en algunos casos, es la familia la que pone la voz de alerta y motiva a la persona mayor para concurrir. Y la persona mayor finalmente accede, ¿ya? Para concurrir a psicoterapia. También aquí se habla de la psicoterapia de reminiscencia y revisión vital con pacientes ancianos. A veces nos interesa que, o la persona lo que busca es de alguna manera darle un sentido a esta nueva etapa de la vida. Si ustedes se fijan, ¿no? Uno dice, bueno, cuando yo era más joven, ¿no? Estaba preocupado o preocupada, o lo que me motivaba tenía que ver con la valoración social, tenía que ver con el acceder, ¿no? a un desarrollo personal en el trabajo o en los proyectos que yo tenía, o a través de la crianza de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero ahora que soy una persona mayor, de alguna manera no encuentro algo que le dé sentido a mi vida. Entonces, a veces, ¿no? Las solicitudes van por esa línea, que necesito como de alguna manera revalorizarme como sujeto en esta nueva etapa, donde muchas veces los discursos sociales no ayudan, ¿no? A esta valorización. Entonces, hay algunas, ¿no? Estrategias que se utilizan de manera específica en la población mayor, que es la psicoterapia de reminiscencia. Después vamos a ver que esta psicoterapia de reminiscencia o el término reminiscencia se ocupa para intervención psicoterapéutica, se ocupa para estimulación cognitiva, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? O expresiones esta intervención desde la reminiscencia, que de alguna manera es reconstruir, ¿no? La historia de mi vida y volver a resignificar esas experiencias. Finalmente lo que busca es eso, ¿no? Darle un nuevo sentido, una nueva lectura, uno podría decir una nueva narrativa a mi propia historia. Una nueva narrativa que sea más beneficiosa en esta etapa para mí, que me haga más sentido. Hasta ahí con el tema de la intervención individual en los distintos niveles de complejidad. ¿Dudas con eso? Si no, pasamos a el segundo nivel, que es la intervención a nivel familiar. Acá nuestro paciente es la familia. Nuestro paciente no es un sujeto en particular. Habitualmente es muy raro que una familia diga, sabe que nosotros venimos todos a psicoterapia porque todos tenemos un problema. Eso no suele suceder, no está en la práctica habitual, sino que lo que ocurre más bien es que hay alguien que está generando síntomas y por lo tanto es que genera la voz de alerta y la familia solicita atención para esa persona y que dadas las características de la problemática, lo que es más adecuado es una intervención familiar y por lo tanto ahí el terapeuta es el que debe proponer una intervención familiar, pero asumiendo que la familia, su primera concepción es que el paciente índice es el problema y no ellos. Entonces, ¿cómo es que parte de la intervención es modificar esa percepción y asumir que todos necesitan generar cambios para que este problema se resuelva? Entonces, el foco no es el sujeto, sino que el foco es la familia. Entonces, no siempre, cuando van varias personas, eso es sinónimo de intervención familiar, sino que lo que convierte una intervención en intervención familiar es el foco, cuál es el objeto de cambio. Primero, a lo largo de toda la vida, ¿no? La familia es el sistema más potente respecto a experiencias positivas y también negativas en la vida de todos nosotros. Como dice el gran Sabina, ¿no? Responsable de bifolias y bifilias,
Uno podría decir que es un buen resumen, ¿no?, del impacto que tienen, ¿no?, las relaciones familiares en la vida de cada uno de nosotros. Y las personas mayores es una red importante. Sabemos que las personas mayores lo que van haciendo en general es focalizando su red de relaciones en aquellas que son más significativas, tanto en las relaciones de amistad, las relaciones extrafamiliares, pero también el peso de la calidad de las relaciones intrafamiliares es muy potente respecto a la calidad de vida que uno tiene en la vejez. Por eso es importante de poner ojo, ¿no?, respecto a este ámbito tan impactante, digamos, respecto a cómo se vive la vejez. También la intervención debería asumir un enfoque familiar, obviamente, es decir, donde todos los integrantes son el foco de atención. Probablemente requiere un tipo de formación un poco distinta al foco de intervención individual, de psicoterapia individual. La familia a lo largo de la vida tiene distintas funciones. Vamos a ver cuáles son algunos cambios que ocurren, ¿no?, en las familias cuando ya somos personas mayores. Primero dice que la función de la familia se ha complejizado. De alguna manera uno espera de la familia apoyo emocional, soporte en términos materiales y económicos, que sea un espacio de seguridad y de confianza. Probablemente con el transcurso de la historia, ¿no?, lo que se le pide a la familia o las responsabilidades que ha ido asumiendo la familia se han ido haciendo cada vez más amplias, ¿no? No solamente esperamos que sea un espacio de pertenencia, ¿no?, sino que sea un espacio que nos permita el desarrollo de nuestras potencialidades, un espacio que nos permita ir creciendo como sujeto. Entonces, por lo tanto, ¿no?, hay mucha demanda respecto a lo que se le pide a la familia. Y cuando estamos hablando de familias con personas mayores, también lo que se espera, ¿no?, es que la familia sea un espacio de protección y también que sea un espacio de cuidado. Y muchas veces ese rol con una persona mayor se vuelve altamente demandante. Es decir, es una tarea que convive con otras tareas que tiene el sistema familiar. Y por lo tanto ahí, como se señala ahí, se requiere la construcción de una red de solidaridad al interior de la familia. Es decir, cómo es que las personas más jóvenes de la familia ayudan a las personas mayores a sobrellevar la vida, a adaptarse, a resolver problemas, a recibir ayuda, a veces material, afectiva o de cuidado. Y también, ¿no?, nos acerca a este concepto que son las relaciones intergeneracionales, ¿ya? Las relaciones intergeneracionales, como vamos a ver, no solamente incluyen una relación al interior de la familia, es decir, la relación entre los hijos, los padres, los nietos, sino que también la relación intergeneracional uno lo puede ver en la sociedad más amplia, ¿no? La relación entre los adultos, los jóvenes y los viejos. Entonces, uno puede comprender esta red de solidaridad intrafamiliar, pero también a nivel extrafamiliar. Perdón. Dejé de compartir ahí. ¿Ahí volví a compartir? Sí. Sí, perfecto. Cuando hablamos de relaciones intergeneracionales, ¿no?, estas relaciones van cambiando, son dinámicas y van cambiando a lo largo de la vida. O sea, pensemos cuáles son las características de las relaciones intergeneracionales cuando es una familia que tiene hijos pequeños, ¿ya? La relación de dependencia es que los hijos dependen del cuidado de los cuidadores, de los padres, habitualmente, ¿no? Entonces,
hay un tipo de relación, tipo de tareas que tienen que hacer unos y otros. Pero eso, cuando estos hijos, por ejemplo, se convierten en adolescentes, las dinámicas van cambiando, la autonomía creciente de estos hijos ahora en esta nueva etapa, hace que se necesite un nuevo equilibrio entre los distintos integrantes de las familias. Pero cuando esos padres que han sido los cuidadores en la infancia, en la adolescencia, después se convierten en personas mayores, que ahora son ellos los necesitados de cuidado de los hijos, que ahora ya están en la etapa adulta, que también están construyendo su propia familia de manera autónoma, probablemente están a cargo del cuidado de sus propios hijos y tienen que convivir con la preocupación con los padres ancianos, y los padres ancianos que además por el fenómeno de envejecimiento de la vejez van a prolongar la vida por mucho tiempo. Entonces se necesita ahí un reequilibrio de las fuerzas para poder dar cuenta de todas las necesidades de los distintos integrantes en las distintas etapas de la vida. Entonces, claro, a veces yo soy el que sostengo, pero en algún minuto voy a dejar de ser el que sostiene y voy a ser el sostenido. También con una redistribución de las responsabilidades, ¿no? En general, la relación intergeneracional es, de alguna manera, sustentada por dos principios. El principio de la obligación y el principio del afecto. Es decir, yo cuido a los adultos mayores de mi familia porque los quiero, porque son personas significativas en mi vida, porque hemos generado vínculos desde siempre, y yo quiero que estén bien, y por eso, ¿no? Yo me hago cargo, me preocupo, los cuido, estoy disponible, o por obligación. Es decir, es mi responsabilidad como hija tener que hacer esto, ¿ya? Si ellos me cuidaron antes, ahora es mi obligación cuidarlos ahora que son viejos. Entonces, se mueve, ¿no?, entre el afecto y la obligación. No es que sea una u otra, sino que hay una relación entre estos dos elementos. A veces pesa más una, a veces pesa más la otra, o sea, a veces están en equilibrio. Pero están esas dos variables, el cariño, el afecto, el vínculo de apego, ¿no?, pero también la responsabilidad y la obligación. Entonces, muchas veces, ¿no?, puede que haya habido una historia compleja. Por ejemplo, un poco lo que comentábamos a partir del ejemplo que nos ponía Ángela de lo que ocurrió con esta señora mayor de Linares, ¿no? Uno puede decir, parece que ahí el cuidado no estaba sustentado en el afecto. Primero no había cuidado porque la señora estaba afuera, estaba en la calle, ¿no? Pero uno dice, bueno, no había afecto, pero uno puede decir, ya, efectivamente, puede que yo no quiera a esta persona, puede que yo tenga una historia conflictiva con esa persona, pero de alguna manera lo que me mueve al cuidado es la obligación, que es mi responsabilidad. Puede que yo no quiera a esa persona, pero yo diga sí, pero es mi obligación como hijo o como hija o como humano de preocuparme por el bienestar del otro, más allá de que le tenga más o menos cariño. Entonces, se mueve entre esos dos elementos. Y uno puede escuchar, ¿no?, muchos discursos respecto a las relaciones intergeneracionales que uno puede suponer que están a la base de estos dos elementos. Entonces, cuando hablamos de relaciones intergeneracionales, estamos hablando que es una red de intercambios, es una red de transacciones. Y eso, si ustedes se fijan, no es algo exclusivo de la vejez, es algo que nos ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿qué cosas intercambiamos? Bienes. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno es chico, a uno lo mantiene los cuidadores, los padres, ¿no? Te proveen de ropa, de materiales, de estudio, te proveen de cobijo, y también eso pasa con las personas mayores. A veces yo digo, ¿sabe qué?
no me alcanza con mi jubilación, entonces a veces los hijos no se ponen de acuerdo en dar una pequeña cuota, ¿no? Para complementar a la escasez de recursos de los padres y tener un mejor soporte material. Entonces, eso es un intercambio de bienes, así de simple, ¿no? O de ayuda financiera. O alguien puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer por ti es que yo te voy a ayudar te voy a acompañar cada vez que tú tengas que ir, no sé, al supermercado a hacer el pedido del mes, como tú ya no puedes ir solo o sola, yo te voy a acompañar a hacer esa tarea. ¿Ah? Te ayudo con cargar los paquetes, te ayudo si tienes dudas con la información, te ayudo a hacer ese trámite que antes tú eras capaz de hacer solo o sola, yo te ayudo con eso. Entonces, te estoy prestando de alguna manera un apoyo respecto al cuidado, respecto a facilitarte las cosas, en el fondo te estoy ayudando, acompañando en que tú mantengas tu autonomía, pero con un soporte. O a veces el intercambio tiene que ver con que, no sé, hay un conflicto entre los padres y los hijos, ¿no? Y a veces vienen los nietos que tienen una relación distinta con los abuelos y lo que hacen es ayudarlos a pasar el rato, a jugar a las cartas, a tener otras conversaciones, a preguntarle por cosas que a las personas les interesan. Entonces ahí no es un intercambio de nada en términos materiales, sino que es un apoyo emocional, un intercambio afectivo, ¿no? O cuando, no sé, los padres retan a los hijos y son los abuelos los que van y le dan consuelo a los nietos. Eso es un apoyo emocional, ¿no? Intergeneracional. Entonces, si ustedes se fijan, los intercambios son en distintos niveles. Profe, ¿cuál sería el de servicio? El de servicio, por ejemplo, ¿no? Que yo te ayudo a ir al supermercado, yo te ayudo a hacer un trámite. Por ejemplo, ya, tú no puedes hacer el trámite, yo voy y lo hago por ti. ¿Sí? O tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo voy no sé, es una persona mayor que vive solo o sola, y digo, ya, mira, lo que vamos a hacer es que yo día por medio te llevo el almuerzo. Entonces, muchas veces lo que está ocurriendo en el contexto actual, ¿no? de la pandemia, ¿qué es? Que adultos mayores que viven solos o solas, van los hijos y le dejan el pedido del mes o de la semana, o le llevan el pan o le llevan la comida, se la dejan en la reja y se van para evitar el contagio. ¿Ya? Entonces, eso es un intercambio de servicio. Yo te ayudo. O te ayudo, por ejemplo, a hacer el aseo. Ya, una vez a la semana yo voy y te hago el aseo y dejo impecable la casa para que tú después puedas mantenerlo nomás. Pero el aseo ya más intenso tú no lo puedes hacer, yo te ayudo con eso. Ya, profe, gracias. ¿Qué? Entonces, algunos principios que regulan las relaciones intergeneracionales, vamos a ponerlos todos. Respecto al principio de independencia, ¿no? Dice, intercambio entre generaciones no debe mezclar, dice, los vínculos afectivos con los niveles de relación. En el sentido de que hay algo que habitualmente complejiza las relaciones intergeneracionales, que tiene que ver con que como hay una interdependencia entre los distintos integrantes, a veces ese nivel de dependencia se puede transformar, ¿no? De alguna manera en una dependencia emocional y a veces por ejemplo, no poder decir algunas cosas para no tensionar la relación, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, sabes que yo no quiero hacer esto que me están pidiendo, pero si no lo hago, probablemente eso va a tener repercusiones que yo no quiero. Va a dejar de venir, va a dejar de preocuparse, va a dejar de hablar. Entonces, yo accedo sin quererlo realmente, pero para no perder. Entonces, de alguna manera estoy
en la decisión, porque hay una consecuencia potencialmente negativa que yo prefiero evitar. Entonces, yo no estoy decidiendo de manera libre, sino que de alguna manera hay una presión que puede ser directa o indirecta. Puede que la persona nunca lo haya dicho, pero yo creo que eso va a ocurrir. Y por lo tanto actúo bajo presión igual. O también esta independencia se va hacia el otro lado, ¿no? Puedo, como dice ahí, rechazar la ayuda si se pone en riesgo las relaciones de afectividad. Es decir, yo puedo decir, ¿sabe qué? No, necesito ayuda, pero yo no quiero tener esa ayuda porque si acepto esa ayuda voy a tener consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir, ¿sabe que estoy viviendo sola en una casa que es complicada, con problemas de seguridad? Ya tengo problemas de independencia que por lo tanto se me complica el seguir viviendo sola. Pero no quiero irme a vivir con mi hija, porque si yo me voy a vivir con mi hija, de alguna manera voy a perder mi independencia. Voy a estar de visita, no va a ser mi espacio, no voy a poder organizar las cosas como yo quiero, recibir a las personas cuando yo quiero, salir o entrar cuando yo quiero, por ejemplo, ¿no? O tener la rutina de vida que yo quiero. Entonces, yo prefiero mantenerme en una situación quizás más riesgosa, pero privilegio mi autonomía. Entonces, ahí ese elemento es importante, ¿no? Muchas veces hay bastantes chantajes emocionales, ¿no? Que limitan la autonomía de las personas. Y no solamente en la etapa, digamos, de la adultez tardía, sino que a lo largo de las otras etapas también. También respecto a la reciprocidad dice, debe existir un equilibrio entre los intercambios entre los individuos, de modo que el afecto permanezca en la esfera de la gratuidad y el interés. Es decir, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Es el afecto lo que nos une como familia o como personas cercanas, ¿ya? Es decir, cuando dice, bueno, si tú no haces lo que yo quiero, por lo tanto no te voy a venir a ver más, o voy a impedir que veas a tus nietos, Eso, de alguna manera, estoy condicionando el afecto para obligarte a hacer algo que yo incluso puedo pensar que es beneficioso para ti. Pero la estrategia que ocupo, ¿no? Es manipular el afecto para lograr que tú accedas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el afecto debería mantenerse en el plano de la gratuidad a lo largo de toda la vida, con los niños, entre los adultos y con los adultos mayores también. Bueno, el rechazo de las personas de la dependencia también, el sentimiento del deber y la obligación es mejor aceptado, dice, que el sentimiento de dependencia. Una de las cosas que más complica a las personas mayores, ¿no? Es sentir que están perdiendo su independencia, su autonomía. Y por lo tanto, ¿no? A veces es importante que yo entienda que yo estoy actuando y el otro está actuando, ¿no? Por el sentido de que es correcto hacer eso, que es lo que corresponde dado el tipo de relación, pero que no significa, ¿no? Que yo tenga que depender del otro, sino que está basado en una relación como de mantener el tipo de interacción en un plano de lo que es correcto, de lo que es adecuado, de lo que es beneficioso, pero que eso no implica transar mi autonomía. Entonces, de alguna manera, cuando yo siento que se pierde ese equilibrio entre lo que recibo y lo que doy, probablemente podríamos tener dificultades en este ámbito. Y respecto a la selectividad, o sea, dice la reapropiación voluntaria de la red de parentesco, que es un poco lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Una de las cosas que hace la gente mayor es que define con quién quiere vincularse y con quién no quiere vincularse. O sea, uno puede ser, no sé, esta persona es mi hermano o es mi hermana, pero en el tipo de relación que tenemos no es una relación que yo valore como beneficiosa. Entonces prefiero juntarme lo menos posible con esa persona
prefiero juntarme con alguien quizás en términos de parentesco un poco más lejano, pero en términos de relación es mucho más beneficioso. ¿Ah? Entonces, eso es algo que vamos haciendo con la familia y también con las amistades. También dice la construcción simbólica a través de la cual cada integrante opta por algunas personas para establecer vínculos más cercanos por afinidad, un poco lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Es decir, como que vamos ganando margen de libertad en la medida que envejecemos y elegimos con mucho más precisión privilegiando la calidad del vínculo más que otro tipo de beneficio. Quizás cuando somos más jóvenes podemos decir, sabe, esta persona no me cae tan bien, pero si no lo invito, si no lo llamo, se puede enojar, y de alguna manera la presión puede ir por ese lado. Pero acá, como que de alguna manera nos damos la libertad de ser más selectivos en nuestras relaciones. Vamos al nivel de intervención. Dice, está recomendado cuando el problema es de 2 o más integrantes, y no solo el supuesto paciente, un poco lo que yo les decía, cuando se recomienda la terapia familiar. Muchas veces la terapia familiar parte por la identificación de un paciente índice y después la solicitud de una intervención para todos los integrantes de la familia para poder ayudar. Ahí a veces no es que yo como familia me sienta parte del problema o parte de la solución, sino que lo que yo quiero es ayudar a mi pariente que yo creo que está en problema. Pero ahí parte de la tarea del terapeuta es transformar esa demanda en una intervención familiar propiamente tal. Es raro, ¿no?, que llegue la familia y diga, todos venimos aquí porque necesitamos que nos ayuden. Se requiere todavía mucho trabajo para poder avanzar a ese nivel. ¿Cuándo es recomendable una intervención de este tipo, ¿no? Dice, puede ser precedida, seguida, acompañada por terapia individual. Eso en cualquier tramo de edad. Es decir, hay temas que pueden ser trabajados en intervención de terapia familiar y otros temas que en paralelo pueden ser trabajados en terapia individual. Por la naturaleza, ¿no?, de la queja, en un nivel o en otro. Entonces uno puede decir, ya, para intervención en términos de cómo nos adaptamos, por ejemplo, todos a que ahora mi papá o mi mamá se viene a vivir a la casa con nosotros. Entonces están los hijos adolescentes, están los adultos y están los adultos mayores que en este nuevo rol familiar tienen que aprender a vivir juntos. O sea, a veces ese tema puede ser una solicitud, ¿no?, de atención familiar. Cómo van a ser los límites, las normas, las reglas del juego, el respeto de los espacios privados, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender a resolver conflictos que se generan por este nuevo arreglo familiar. Pero en paralelo alguien podría necesitar, no sé, el mismo adulto mayor, necesitar intervención individual para él resignificar su experiencia de ser más dependiente de lo que era antes. Entonces eso es para terapia individual, a diferencia del otro motivo de consulta que califica más para terapia familiar. Bueno, es un poco lo que yo les planteaba, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de comunicación, crisis familiares, por ejemplo, no sé, hay el fallecimiento de alguien, ¿no? De alguien de la familia que es importante, y por lo tanto todos están experimentando un duelo, y a veces, no siempre, pero a veces conviene que esa intervención sea una intervención familiar, ¿no?, para resignificar la muerte, la pérdida de esa persona, ¿no? Y a veces se hacen ritos interesantes ahí de alguna manera como para honrar, ¿no?, la memoria de la persona que falleció y poder contribuir de manera colectiva a resolver este duelo. Algunos posibles conflictos familiares con personas mayores, ¿no? Está, bueno, la interacción entre distintas generaciones, ¿no? O sea, supongamos que es una familia de adultos que tienen hijos adolescentes
la abuela queda viuda, no puede vivir sola, acepta vivir con la hija, por ejemplo, y la abuela que antes venía de visita, ahora se viene a vivir. Por lo tanto, no sé, y tiene que, cada hijo tenía su pieza y ahora tienen que compartir pieza para dejarle una pieza a la abuela. Como un problema clásico, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a significar tensión, naturalmente. O sea, por mucho que los nietos quieran a la abuela, el hecho de dejar de tener su espacio y tener que convivir con el otro hermano en un espacio, perdiendo privacidad, por ejemplo, eso necesariamente puede generar tensión, ¿ya? O que haya conflictos entre las miradas que tienen los abuelos que se vinieron a vivir a la casa respecto a las autonomías, las libertades que los padres le dan a sus hijos. Entonces, no, que tú no deberías permitirle que haga tal cosa. Entonces, eso puede generar roces, ¿no? Y es necesario poder, si la familia no logra resolverlo adecuadamente, podrían ellos querer intervenir respecto a eso, ¿no? También el aumento de la carga emocional por la amenaza de la dependencia. Como yo les insisto, ¿no? Uno de los grandes temores de las personas mayores es ser dependiente. Por lo tanto, el miedo, ¿no? A que frente a una dificultad de salud, por ejemplo, a una dificultad en términos económicos, que haga que yo tenga miedo de perder mi autonomía. Y por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Yo preferiría, ¿no? que esto no me pasara. Preferiría, no sé, incluso hay algunos discursos un poco dramáticos de personas mayores, yo prefiero morirme antes que depender de otro. Entonces, ahí es importante, ¿no? Poder trabajar eso que permita un equilibrio, ¿no? Entre los distintos integrantes de la familia para que la persona logre aceptar los niveles de dependencia esperables en la vejez, pero que también lo pueda resignificar como algo positivo, que puede tener ese apoyo, pero eso no significa que en todos los ámbitos es dependiente. También la existencia, ¿no? de conflictos históricos no resueltos. O sea, ahora, no sé, mi papá es una persona mayor, es una persona que requiere ayuda, pero resulta que es un papá que nunca nos cuidó, que fue un padre maltratante o abandonador, o que generó conflictos por algún tipo de conducta históricamente. Entonces, claro, pero ahora está viejo y ahora yo soy la única persona que tiene. Entonces uno dice, bueno, a veces con la distancia, digamos, que tenían en la etapa de la adultez, cuando esta persona era más joven, cada uno hacía su vida, yo no, de alguna manera dejé como en segundo plano este conflicto, pero ahora que es una persona mayor, que requiere ayuda, como que se reactualiza el conflicto. Muchas veces uno observa que estos hijos o hijas perciben a sus padres con los que han tenido históricamente relaciones conflictivas como si todavía fueran más jóvenes, en el sentido como que no logran entender que ya no es el padre o madre que hizo cosas negativas con ellos, sino que ahora es una persona mayor, vulnerable. Entonces, me cuesta a mí verlo de una manera distinta que me permita experimentar esa relación de una manera más positiva. Por último, no desde el afecto, pero sí desde la responsabilidad. Entonces, son temáticas que suelen repetirse ahí. Algunos aspectos importantes a considerar cuando uno piensa en una intervención familiar, observar, dice, cuál es la calidad de los vínculos. Uno no puede ahí tener discursos que sean homogéneos, ¿no? Respecto a cómo deberían ser las relaciones familiares, sino que lo que debemos centrarnos es cómo son
concretamente en ese grupo familiar en particular, ¿ya? Porque si la calidad de los vínculos es pobre o está muy deteriorada, probablemente una intervención familiar no contribuya a mejorar la situación. Y tenemos que buscar otra forma, ¿no?, de abordar la situación. También reconocer el nivel de estrés que conlleva los cambios tanto para la persona mayor como para el sistema familiar. ¿Ah? Sabemos que el sistema familiar es un sistema altamente estresado en nuestro estilo de vida actual, ¿ya? Sabemos que las familias de alguna manera estamos demandadas, ¿ah?, para cuidar, para hacernos cargo de la educación, para hacernos cargo del soporte financiero, para el soporte afectivo, ¿ah? Y probablemente con un estilo de vida que nos facilita mucho cumplir adecuadamente todas esas exigencias. Por lo tanto, ¿no?, es importante de considerar qué tan estresado está ese sistema, porque un sistema familiar muy estresado probablemente esté menos disponible para generar cambios, porque eso ya implica trabajo, otro trabajo más, generar un cambio, y eso también puede generar de alguna manera las condiciones para situaciones de vulneración. También la adaptabilidad de la familia. Todas las familias en su historia lo que hacen es adaptarse a nuevas exigencias. Cada crisis, cada demanda, cada nueva situación implica necesariamente que esta familia tiene que rearmarse, ver cómo aborda esa nueva solicitud para seguir adelante, ¿ya? Entonces, probablemente, ¿no?, una familia que está expuesta a múltiples cambios es una familia que puede haberse de alguna manera agotado su capacidad de adaptación porque ha sido sobreexigida, si ha vivido sobre todo en contextos, circunstancias altamente vulneradoras. Y un poco se vincula con esto, ¿no? O sea, en la medida que a las familias se les pide, ¿no?, que se adapten a más cosas, probablemente este ciclo de estabilidad y cambio sea un ciclo mucho más rápido, y eso puede ser agotador para la familia. O sea, pensémonos en esto que estamos viviendo en las circunstancias actuales. Viene una pandemia y nos dice, ¿sabe qué? Ustedes necesitan cambiar su estilo de vida, cómo se relacionan, las posibilidades de movilidad, de contacto con otros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, probablemente todas las familias hicieron ejercicios de adaptación a estas nuevas circunstancias. Pero si además esa misma familia tuvo que adaptarse a cambios en términos laborales, en términos económicos, no sé, la familia tiene menos recursos, los sostenedores principales están con un trabajo precario o están sin trabajo. Entonces implica, ¿no?, mucho más demanda de adaptación, y por lo tanto eso en algún minuto puede ser agotador, ¿no?, para las familias, porque, por favor, paren un poco porque ya necesitamos un poco de estabilidad en este proceso. Entonces, en la medida, ¿no?, que las familias deben afrontar, como dice aquí, estresores y tensiones a lo largo de la vida. Entonces, claro, uno puede enfrentar eso, resolverlo, adaptarlo como una experiencia y mantener tiempo de tranquilidad. Pero cuando estos cambios no se van sobreponiendo muy rápidamente, no tenemos este tiempo de tranquilidad. Entonces viene un poco de calma y viene otro problema, y viene otro problema, y viene otro problema. Entonces, a la medida que hay más problemas más seguidos, estos recursos de adaptabilidad se van agotando. O que el tipo de demanda sea muy intenso. Por ejemplo, uno dice, ya, no solamente tuvimos que cambiarnos de residencia, tuvimos, no sé, que perdimos el trabajo, tuvimos que adaptarnos a cambiar con quién vivíamos, a las cosas que hacíamos, nuestro estilo de vida, sino que
aparece una demanda nueva, que es intensa, por ejemplo, ¿no? Hay una enfermedad grave de alguien. Entonces, no solamente es que se nos siguen varios problemas, sino que el tipo de problema es de un nivel de complejidad mayor. Entonces, todos esos elementos nos permiten observar qué tan estresado o no está un sistema familiar. Bien, yo tengo tengo aquí las 10:30. No sé si quieren hacer una segunda pausa. Sí, profe. Hagamos una segunda pausa, ¿les parece? Ya, de unos 10 minutitos, unos 15, un cuarto para las 11 nos encontramos de nuevo. Ya, profe. ¿Profe Ok. va a subir este PPT? Sí, Ya. sí. Gracias. Nos vemos en 15 minutos.